Liliana Contreras Amaro. Soy estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15 Diodoro Antúnez Echegaray del Grupo 6M6. Y a continuación voy a hablar sobre las consecuencias económicas de la crisis de diciembre de 1994 en México. La crisis económica de México en 1994, también conocida como error de diciembre o a sus consecuencias como efecto tequila, es una de las más recientes crisis del país, con antecedentes desde los años 70 y con repercusiones nacionales e internacionales. Un evento sorpresivo, producto del mal manejo de la política económica, misma que impactó en la devaluación del peso, la inflación y el nivel de vida de los mexicanos. A continuación, con el objetivo de dar a conocer las consecuencias económicas de la crisis de diciembre de 1994 en México, se pondrá en contexto a la crisis de 1994 desde la crisis de 1976 en México y se mencionará cómo es que algunos eventos relacionados a la política y sus decisiones influyeron para hacer detonar la crisis. Se trata de un proyecto de investigación de tipo bibliográfico, obteniendo datos de manera retrospectiva sobre la situación política y económica de México desde diciembre de 1994. Como el enfoque principal son las consecuencias, se describen los contrastes de cambio en la economía de México en el estado del arte, en los años 1994-1995, en distintos conceptos como lo son el PIB, la balanza comercial, la inflación, etc. Crisis de 1976 en México. Esta crisis se sitúa en 1971, un año después del periodo del Milagro Mexicano y en el segundo año del sexenio de Luis Echeverría, quien atribuía que la riqueza debería distribuirse en forma equitativa, generando así un gobierno populista y demagógico. Gracias al despilfarre del gasto público, se inició una carrera de inflación y endeudamiento. En 1972, la participación del Estado era importante en el desarrollo del país. Se invirtió en obras de infraestructura, desarrollo industrial y el gasto del sector público se incrementó. La forma en la que se manejaron las finanzas en Los Pinos hizo que la deuda externa pasara de 4.263 millones de dólares al inicio del sexenio a 19.600 millones de dólares a finales del sexenio. Esta crisis económica culminó con una devaluación un 31 de agosto de 1976, año electoral en la que sin competencia alguno ganó la presidencia a la República José López Portillo. Crisis de 1982 en México. Era el inicio del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, que inició con una economía desfavorable. Las finanzas públicas eran deficitarias. Había renegociaciones de deuda pública y privada y el tipo de cambio estaba subvaluado, causando una creciente fuga de capitales y un deterioro en el nivel de vida de la población. Se anunciaron medidas de emergencia como el recorte de subsidios o el congelamiento de cuentas en dólares, pero de poco sirvieron las medidas. Fueron afectadas por factores incontrolables tales como el terremoto de septiembre de 1985 o la caída de la bolsa de valores en 1987. Carlos Salinas de Gortari. Algunos de los objetivos importantes de la presidencia eran la reducción de la inflación, la consolidación del Tratado de Libre Comercio y el flujo de inversión extranjera, pero en 1989 hubo una reducción en el nivel de vida de la población, generando un freno en el crecimiento del PIB y la pérdida de atracción de inversionistas. Para 1993, por la delicada situación económica de México, se especulaba una devaluación del peso, pero poco caso se hizo a las especulaciones. En la siguiente gráfica es posible apreciar el aumento del PIB, devaluación e inflación del periodo de 1964 a 2000, equivalente a 6 sexenios, donde el porcentaje de mayor inflación es en el de Miguel de la Madrid y con muy poco crecimiento del PIB. Y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por la difícil situación del sexenio anterior, se encontraba también con apenas un poco de crecimiento en el sector del PIB. Crisis financiera de 1994 o error de diciembre, también conocida como error de diciembre, fue iniciada por falta de reservas internacionales y sus consecuencias
Algunas de las más relevantes fueron la devaluación del peso, la caída del PIB, la quiebra de bancos y empresas y el alza en las tasas de interés, entre otras. Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. El 19 de diciembre el gobierno se reunió con el sector empresarial y anunciaron la devaluación del peso. El 20 de diciembre se hizo el anuncio oficial y para el 21 de diciembre ya habían salido más de 100 millones de dólares del país. De golpe, el precio del dólar pasó de 3.46 a 4.99 pesos. Se implementó el precio del IVA a casi todos los productos y servicios, y el gobierno contrajo su actividad rápidamente. Subieron las tasas de interés. Influencias políticas influyentes en la crisis de 1994. Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994, en reemplazo de Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en marzo del mismo año y quien parecía tener casi la victoria para ese sexenio. Meses después, José Francisco Ruiz Massieu, quien en ese entonces era secretario general del PRI, fue asesinado en septiembre de 1994, suceso que tomó relevancia cuando su hermano José Francisco Ruiz Massieu culpó a María de los Ángeles Moreno e Ignacio Pichardo del asesinato. Como respuesta, la caída de reservas internacionales. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra de gobierno mexicano. Estaban comprometidos a impulsar cambios políticos y sociales, explicando sus demandas que eran trabajo, tierra, alimentación, salud, educación, independencia, justicia y libertad. Causas económicas de la crisis de 1994. A pesar de las anticipadas señales de alarma, no fueron atendidos con la oportunidad suficiente y/o fueron arreglados en función de otros intereses. Esta crisis presentó ciertos síntomas tales como la persistente inflación, lento crecimiento económico, entre otros. Consecuencias económicas. Debido a la deuda que se tenía con proveedores extranjeros, esta crisis y sus repercusiones, efecto tequila, fueron dentro y fuera de México. El gobierno mexicano decidió realizar una abrupta devaluación del peso. Producto Interno Bruto. Como se ha mencionado, las consecuencias del error de diciembre fueron tales que afectaron a todos los sectores de la economía, dando como resultado una notable disminución del PIB, con el que es posible observar el valor monetario de la producción de bienes y servicios al final de un año. En la tabla es posible apreciar el valor del PIB anual de 1994 y 1995 por trimestre, habiendo una disminución del mismo de 6.9 respecto al año anterior. Balanza comercial anual. Durante 1994 hubo una deficiente evaluación en la diferencia de importaciones y exportaciones, pero en 1995 se recuperó de una forma extraordinaria debido a la expansión de ventas manufactureras, indicando que los productos nacionales y la economía en general tenía mayor recurso para realizar sus actividades y desarrollar otras nuevas. Gasto programable sectorial presupuestal. Es el dinero que se encarga de financiar la operación del sector público para proveer de bienes y servicios a la población para su desarrollo en distintos sectores de la economía del país. En 1995 aumentó el gasto programable más de 6,000 millones de pesos. Esto por la mayor atención de programas de desarrollo social como un paquete de medidas para salvar el patrimonio de los ahorradores, combate de la pobreza e inversión productiva que habían dejado la inflación. Ingresos del gobierno federal. Se refiere a la contraprestación de los ciudadanos al gobierno por los servicios públicos. Hubo un incremento del 0.5 en 1995 respecto al porcentaje del PIB, y aunque se tomaron medidas para lograr el fortalecimiento de las finanzas públicas, tales como hacer un aumento al impuesto del valor agregado IVA, pasando del 10% al 15% en casi todos los productos y servicios, reflejó los ingresos en mayo, y aunque los ingresos no fueron tan fructíferos según los resultados del PIB. Inflación.
A partir de la crisis de 1994, el desequilibrio entre la producción y demanda de productos y servicios es evidente. En diciembre de 1994 era de 0,88%, con una media anual de 6,97%, y en enero de 1995 era de 3,76 con una media anual de 1995. Algunos factores para la inflación son los ajustes de precios y tarifas públicas, el aumento en los salarios y las variaciones de los impuestos indirectos, tales como el aplicable valor agregado. Precios al consumidor. Un efecto de la inflación fueron los precios al consumidor. A partir de 1995, el aumento a los precios del consumidor subieron un 51,97 con respecto a 1994, que fue de 7,1%. Los bienes y servicios notablemente aumentaron. Los productos básicos para una familia se volvieron sumamente costosos, llevando a México a un periodo de austeridad, agregando que fue un periodo en el que las tasas de desempleo también aumentaron. Desempleo y pobreza. Otro efecto de la inflación fue la pobreza y el desempleo. Gracias a que la crisis trajo el cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas, implicó el despido de muchas personas, trayendo consigo elevar las tasas de pobreza, pues según el Banco de México, la tasa de desempleo en 1995 aumentó 2,6%. El salario mínimo en 1995 era 4,88 pesos más que en 1994, pero si se compara con la inflación de 1995, en donde el precio de productos de la canasta básica eran más del doble de caros. Alternativas para minimizar la crisis. Como se ha mencionado, una de las principales causas que evitaron la toma de decisiones que pudieron haber evitado la crisis fue que el país se encontraba a casi nada de las próximas elecciones presidenciales. Cualquier decisión podía ser un total atentado para el candidato a la presidencia perteneciente al PRI. Algunos economistas recomendaban al gobierno hacer una devaluación del peso de manera paulatina y constante, reducir el gasto público, promover la producción anual y austeridad en política fiscal, además del aumento en impuestos. Reflexión de la crisis. México terminó haciendo lo que se resistió desde un principio, una devaluación del peso, por no poder mantener niveles de cambio y una inflación. A pesar de recuperarse México en un periodo relativamente corto de esta crisis, el modelo económico mexicano ha seguido produciendo riqueza pero acumulada de unos pocos, de manera escandalosa, mientras que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores en general han tenido que reducir de manera drástica su producción y poder adquisitivo del salario. Se dice que hay que conocer la historia para no repetir los errores del pasado. México no volvió a ser el mismo. Esta crisis concluyó con 71 años de hegemonía del PRI. Destruyó la riqueza de pequeños, medianos y grandes empresarios de golpe, y creó una nueva ola de políticos vinculados al poder político. Tomó fuerza el movimiento de oposición del PRD y dio espacio para que el PAN y la cúpula empresarial tomara el poder por 2 décadas. Justificación. Desde las primeras horas hasta las últimas horas, 1994 fue un año de acontecimientos que algunos tienen su origen tiempo atrás y que hicieron este año uno de los más importantes y trascendentes en la historia moderna de México. En 1994 se suscitaron acontecimientos desfavorables en varios órdenes de la vida nacional e internacional, que incidieron marcadamente en la evolución de la economía del país. Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente las consecuencias económicas de la crisis de diciembre de 1994 en México, que trajo como resultado un fenómeno de endeudamiento y caída de la economía en México, y que también tuvo repercusiones en otros países gracias al entorno de globalización que se vivía en la época.
La importancia del proyecto es informar a la sociedad y entender cómo es que un mal manejo del poder político y económico llevó a México y algunos países de Latinoamérica a una crisis de índole económica, política y social. Hay que conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Objetivos. Objetivo principal: reconocer las consecuencias de carácter económico que llevaron a México a la ruptura de su economía en diciembre de 1994. Objetivos particulares: valorar la situación de México en crisis económicas pasadas relevantes y estar en contexto con la crisis de 1994. Definir las principales causas de origen político y económico que ocasionaron la crisis de 1994. Reconocer algunas alternativas propuestas para evitar o minimizar la crisis. Argumentar las lecciones que la crisis trajo principalmente a la economía mexicana. Diseño de la investigación. Investigación desde un enfoque bibliográfico, obteniendo datos de manera retrospectiva en el periodo de diciembre de 1994 a diciembre de 1995 en México. Pregunta de investigación: ¿cuáles son las principales consecuencias de carácter económico que la crisis de diciembre de 1994 dejó en México? De la información. Los datos numéricos sobre estadística obtenidos de los informes anuales se procesarán para la elaboración de tablas y gráficas de frecuencia. Se hará mediante Microsoft Office Excel 2013. El procesamiento de información general para la redacción en Microsoft Office Word 2013. Para la creación de la presentación que permita explicar el protocolo se hará en Microsoft Office PowerPoint 2013. Materiales: artículos de revistas y periódicos, otros trabajos de investigación como apoyo, libros de la época sobre el error de diciembre y el efecto tequila, informes oficiales de 1994 y 1995 por el Banco de México, conexión a Internet y una computadora que cuente con sistema operativo Windows.